Las paredes del estudio privado del Palacio de Buckingham fueron testigos esta mañana de una confrontación que podría cambiar el destino de la Casa Windsor. La voz del rey Carlos III, usualmente tranquila y medida, resonó como una sentencia condenatoria a través de las puertas cerradas. ¿Has hecho daño a mis nietos y crees que voy a dejar que esto pase? Sobre el viejo escritorio de roble, un borrador de testamento yacía abierto. El documento, frío y preciso, revelaba una omisión tan evidente como cruel. La princesa Carlota y el príncipe Luis habían sido borrados de la lista de beneficiarios. No había tachaduras ni correcciones visibles, simplemente sus nombres ya no existían. Era una ausencia legitimada por el papel. En el margen del documento, unas pocas líneas escritas con una caligrafía familiar y afilada explicaban el cambio como un ajuste técnico. La firma al pie era inconfundible. Camila R. Lo que parecía una simple optimización financiera era, en realidad, una maniobra para desheredar efectivamente a dos niños pequeños. Horas antes, la atmósfera en el Palacio de Buckingham ofrecía una tranquilidad engañosa. Era una de esas mañanas de diciembre donde una fina capa de hielo parece cubrir la eterna agitación del trono. La pálida luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales, iluminando las partículas de polvo que danzaban sobre las alfombras persas. Allí estaba sentado el rey Carlos, el hombre que pasó toda su vida esperando su momento, meticuloso y respetuoso de las tradiciones heredadas de su madre, la difunta reina Isabel II. La agenda del día marcaba la revisión rutinaria de documentos legales y de herencia. Para Carlos, esto no era más que un trámite tedioso, un paso necesario para asegurar el orden en un futuro lejano, pero la rutina se rompió cuando se abrió la puerta. Un asistente entregó un sobre sellado de color rojo intenso proveniente de la Oficina Legal Real. Ese color no indicaba urgencia, sino un secreto absoluto y una autoridad suprema. En el sello de cera se leía: borrador final de herencia, para revisión. Carlos abrió el sobre con cierto cansancio, esperando ver números y cláusulas aburridas. Sin embargo, al leer, un escalofrío recorrió su espalda. Sus ojos, testigos de décadas de historia, escanearon las asignaciones. Los príncipes Guillermo y Harry estaban allí, mencionados con claridad. Pero al llegar a la sección de los nietos, su mirada se detuvo en un espacio en blanco sospechoso. Faltaba la princesa Carlota, la vivaz niña de 10 años, y el príncipe Luis, su hermano menor de 7 años. Sangre de su sangre. Habían desaparecido del documento. Carlos levantó el papel hacia la luz y vio la nota al margen. Era la letra de Camila. Camila, la mujer que entró en su vida en los años 70, su esposa desde 2005 y coronada reina a su lado. La nota sugería fríamente evitar la dispersión de fondos a las ramas secundarias durante tiempos económicos difíciles. El cuerpo del rey se tensó. El golpe no fue por el dinero, sino por la intrusión. Fue una violación a su autoridad, un desafío directo a su papel como padre, como abuelo, y sobre todo, como rey. Carlos comprendió en ese instante que esto no era finanzas, era una guerra entre la familia y la ambición. La verdad emergió en el silencio de la habitación. Reuniones a puerta cerrada sin el rey, secretarios intimidados con viejos expedientes, asesores legales presionados para firmar. Todo ejecutado en las sombras, detrás del trono. Carlos dejó caer el documento sobre la madera. El sonido del papel fue suave, pero en la quietud de la habitación sonó como un disparo. Lentamente, extendió la mano y tocó el timbre para llamar a su asistente. Cuando el joven asesor legal entró, el rey Carlos no levantó la vista. Su voz sonó baja, helada, con una furia contenida difícil de creer. «Explícame esto. ¿Qué son estas alteraciones? ¿Y quién te dio la autorización para borrarlos?» La pregunta que ahora flota en los pasillos de palacio es inquietante. ¿Está Camila protegiendo la corona o reescribiéndola a su propia imagen? Y cuando Carlos la obligue a responder,
¿Será este un acto para defender a su familia o la afirmación definitiva de quien ostenta la verdadera autoridad suprema? El joven abogado, un hombre de apariencia profesional pero que ahora temblaba como una hoja, no se atrevía a mirar al rey a los ojos. «Majestad», tartamudeó, intentando evadir la verdad evidente. «Recibimos instrucciones de la oficina de la reina. Citaron la necesidad de una reestructuración. Creíamos que era una directiva verbal de Su Majestad basada en discusiones previas sobre la estabilidad financiera». Esa justificación apresurada sonó como una admisión tácita de culpa. Carlos levantó la mano. Fue un gesto simple, pero lo suficientemente poderoso como para detener las palabras del asesor. Él entendió. No hubo ninguna directiva verbal. Solo una persona había usado su poder para distorsionar sus deseos. Hizo una señal para que el asesor se retirara. Carlos se quedó solo. La luz del sol seguía allí, pero el aire en la habitación se había congelado. Trazó con el dedo el borde del testamento alterado. Esto no se trataba solo de dividir la riqueza. Era una declaración de poder, un acto destinado a borrar la existencia legítima de sus nietos del futuro financiero de la familia real. Recordó sus años juntos. Camila siempre había sido fuerte, pero nunca había cruzado esta línea públicamente antes. ¿Qué la había impulsado a ir tan lejos? Ella no solo alteró el testamento. La voz de Carlos era un susurro perdido. Ella cruzó la línea de la familia. La decisión se tomó en ese momento, no en un ataque de ira, sino con una finalidad fría. Investigaría. Descubriría toda la verdad sobre esta cadena de traiciones. Porque proteger esos dos nombres borrados ya no era un asunto personal. Se trataba de la integridad del trono. Carlos dobló el papel, con la mirada afilada hacia la ventana. Averiguaría quién había ayudado a Camila y cómo había orquestado estos movimientos en las sombras. Mientras el rey Carlos se sumergía en la sensación de violación en su estudio, en otra parte del palacio, en un ala privada elegantemente decorada que llevaba el sello inconfundible de su estilo personal, la reina Camila ejecutaba con calma sus siguientes pasos. Para Camila, alterar el testamento no había sido un impulso. Fue la culminación de meses de cálculo cuidadoso, hábilmente oculto tras la fachada de reuniones inofensivas y tés de la tarde. Ella estaba convencida de que, con su posición y experiencia, tenía una visión más clara y realista para el futuro de la monarquía que la suavidad emocional de Carlos. Camila nunca hacía nada a ella misma que pudiera dejar evidencia directa. En su lugar, construyó una compleja cadena de intermediarios, una cadena alimenticia del poder, donde cada persona realizaba una pequeña acción inocua, pero juntas formaban un cambio legal mayor. El primer eslabón fue su secretario privado, un hombre de mediana edad conocido por su devoción ciega a la estructura del poder más que al propio rey. Camila lo convocó, pero no emitió ninguna orden directa. En su lugar, empleó el arte de la sugerencia. ¿Es usted consciente de que, en el clima económico actual, la dispersión excesiva de activos podría tener graves consecuencias para mantener los fondos fiduciarios centrales del trono? El rey Carlos, por amor a sus nietos, está siendo demasiado indulgente. Nosotros, como guardianes de la institución, debemos actuar por el bien a largo plazo. El secretario, influenciado por un llamamiento enmarcado como protección de la corona, y la sutil adulación a su propia perspicacia, acordó inmediatamente redactar un memorando de optimización, creando la cobertura legal para los cambios venideros. A sus ojos, estaba salvando a la dinastía de una potencial fragmentación. Luego vino el acercamiento a los asesores legales reales, aquellos con la autoridad para hacer cambios en el papel. Camila no se reunió con todo el equipo, apuntó solo a los más susceptibles. Un abogado con un historial financiero personal algo turbio y un experto legal ansioso por un ascenso rápido dentro del sistema del palacio. Con el abogado de finanzas, no fue necesaria ninguna amenaza. Una ceja levantada, una pregunta velada sobre inversiones recientes y una promesa de estabilidad a largo plazo bajo el patrocinio de la reina fueron suficientes para asegurar su cooperación silenciosa.
Con el experto legal apeló a un principio superior. La concentración de activos es esencial para la estabilidad del trono. Usted está protegiendo a la monarquía de un futuro fragmentado. Esto es por el bien del príncipe Guillermo y el futuro de la corona. Sus palabras transformaron la eliminación de Carlota y Luis en un acto altruista por la estabilidad suprema del sistema. En medio de esto, un recién llegado a la oficina legal comenzó a sospechar. Notó demasiadas revisiones críticas que carecían de la firma directa del rey, confiando solo en confirmaciones verbales y notas intermediarias de la oficina de la reina. Empezó a hacer preguntas discretas a sus colegas, pero la sospecha no duró mucho. Apenas unas horas después de enviar un correo electrónico interno solicitando una aclaración sobre la directiva verbal del rey, recibió un aviso de transferencia repentina. Su nuevo puesto era un papel administrativo remoto e inofensivo, lejos de cualquier documento sensible. Un castigo sutil y frío que enviaba un mensaje claro a cualquier otra persona que considerara una investigación más profunda. Camila sonreía, sin tener idea de que Carlos ya lo había descubierto todo. Camila creía que su plan era perfecto, blindado por capas de legalidad y la complicidad de aquellos que suscriben a la lógica fría del poder. Tras aquella mañana exitosa, la reina se paró frente al gran espejo antiguo de su vestidor privado. Levantó la mano, ajustando la pequeña tiara de diamantes que atrapaba la luz y destellaba sobre sus rasgos afilados. El espejo le devolvió la imagen de una mujer que no conocía el arrepentimiento. En sus ojos no había malicia, solo una convicción de hierro. El poder no es para dispensar sentimientos, sino para tomar las decisiones difíciles que Carlos, en su opinión, era demasiado débil y sentimental para afrontar. «Estoy haciendo lo que a Carlos le falta fuerza para hacer», susurró a su reflejo con voz firme. Para ella, asegurar el poder concentrado para el heredero directo era la máxima prioridad. Las emociones personales eran simplemente obstáculos que debían ser eliminados. Creía, con una fe ciega, que la historia juzgaría sus acciones como necesarias. Mientras tanto, un silencio pesado envolvía el pasillo que conducía al estudio privado del rey Carlos. No era un silencio de paz, sino el de un palacio que contiene la respiración, como si cada muro antiguo estuviera escuchando. Carlos la había convocado a ella y solo a ella, sin asesores, sin guardias, sin secretarios y, absolutamente, sin prensa. Este era un encuentro personal y real que tendría lugar detrás de las puertas de roble tallado, cerradas con una finalidad absoluta. Cuando la reina Camila entró, mantuvo una actitud totalmente tranquila, casi distante. Entendía la naturaleza de esta reunión, pero no mostró ni un rastro de ansiedad. Todavía se aferraba a su creencia de que había actuado por el bien supremo y que la ira de Carlos era simplemente una manifestación de su debilidad emocional. Carlos estaba de pie junto a su escritorio, donde yacía el sobre rojo oscuro con el borrador del testamento alterado. No se sentó y tampoco le ofreció asiento a ella, creando una abrumadora sensación de autoridad. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos eran agudos y fríos, ardiendo con un fuego reprimido. Camila se acercó lentamente. Tenía la intención de comenzar con una explicación conciliadora y tranquilizadora, como quien calma a un niño asustado. Pero Carlos la detuvo con un simple y gélido movimiento de su mano. Señaló el documento donde los nombres de la princesa Carlota y el príncipe Luis habían sido sutilmente eliminados. La mirada de Camila barrió el papel. No lo negó. Dio un ligero encogimiento de hombros, un gesto de reconocimiento sin remordimiento. En el silencio prolongado, Carlos sintió que la amargura subía por su garganta. No necesitaba una confesión. Necesitaba contrición. Pero lo que recibió fue una justificación inquebrantable. Camila comenzó en un tono tranquilo y persuasivo, como si le estuviera enseñando a alguien las duras realidades de la vida. El mundo nos observa, Carlos. La monarquía no puede permitirse el lujo de dispersar su fuerza. Actúe por el bien a largo plazo de la corona. Enfatizó cada palabra como si la ley y el interés supremo estuvieran de su lado.
Permitir que los activos se dispersen en líneas secundarias de sucesión a niños que están lejos en el orden solo debilitaría el centro del poder, especialmente en estos primeros años de tu reinado. Camila miró a Carlos, convencida de que su razonamiento era una lógica irrefutable, una verdad obvia de la política cortesana. Sin embargo, esas palabras fueron la chispa que encendió la explosión contenida de Carlos. Por primera vez, alzó la voz, no solo como un marido traicionado, sino como un rey reafirmando su autoridad absoluta. Dio un paso hacia Camila. No invoques a la corona para enmascarar tu manipulación, Camila. Su voz temblaba de emoción, pero era imperiosa. Este testamento es mío. Yo soy el único que debe responder ante Dios y ante nuestro linaje por las decisiones que conciernen a mi propia carne y sangre. Dejó caer su mano sobre el escritorio. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para sacudir el aire. Carlota y Luis no son peones políticos. Son niños inocentes. Son mis nietos. Son mi sangre. Nadie, ni siquiera la reina, puede presumir actuar en mi nombre para excluirlos de lo que pertenece a esta familia. La mirada de Carlos atravesó la fachada tranquila de Camila, llegando hasta el núcleo helado de su interior. Acorralada, Camila comenzó a contraatacar, su voz afilándose, volviéndose más desafiante. Estás pensando como un abuelo, Carlos. Debes pensar como un rey. Eres un monarca, no un abuelo ordinario. Esa fría distinción hirió a Carlos más que cualquier acusación. Era como si ella hubiera descartado su humanidad para servir a sus propios fines políticos. Carlos se enderezó, respirando profundamente para reclamar el control supremo. Su ira ya no era un estallido. Se había transformado en una resolución fría y afilada como una navaja. Miró a Camila con una expresión que ella veía por primera vez, completamente distante e intransigente. No continuó debatiendo sobre moralidad o sentimiento. Esta conversación termina aquí, dijo Carlos, bajando la voz, cargada con el peso de 1000 años de historia. Precisamente porque soy el rey, no permitiré que esto permanezca. Le dio la espalda mirando hacia la ventana, terminando la confrontación sin una palabra más. Un muro invisible de autoridad final se había erigido entre ellos. Camila se quedó inmóvil por un momento. Su resolución inicial se derritió gradualmente, convirtiéndose primero en asombro y finalmente en inquietud. Había fallado en controlar las emociones de Carlos, y eso significaba que había perdido el control de la situación. Ella se giró y salió del estudio en silencio, sin que Carlos le dedicara una última mirada. La puerta se cerró, marcando el fin de una era en su relación. En la estela de esa tensa confrontación, el rey entró en una fase de acción decisiva. La explosión de ira se había disipado, dando paso a una resolución fría y afilada, forjada por su supremo sentido del deber hacia el trono. Carlos no quería un espectáculo público. Entendía que, en la familia real, la verdad debe ser restaurada, pero la dignidad debe ser preservada a toda costa. El rey convocó a un pequeño grupo de sus asesores legales y secretarios privados más confiables. Eran hombres y mujeres que él sabía, sin lugar a dudas, que no tenían mancha en la red de intermediarios creada por la reina Camila. La reunión tuvo lugar en una sala estrecha y discreta, donde no se permitían actas oficiales. La atmósfera era pesada, cargada con la gravedad de una crisis que nadie se atrevía a nombrar. Carlos no necesitó aplicar mucha presión. Su presencia imponente y el borrador alterado del testamento colocado sobre la mesa bastaron para romper el silencio. Inesperadamente, uno de los asesores legales más antiguos se derrumbó. El hombre, que había sido convocado directamente por Camila durante el tiempo en que Carlos recibía tratamiento médico, apareció con los ojos desesperados y el rostro agotado. Entonces, reveló el cuadro completo de la manipulación. El asesor relató con detalle cómo la reina Camila había invocado una directiva verbal fabricada del rey para ordenar las revisiones de los documentos. Poco a poco, surgieron detalles más escalofriantes y vergonzosos. Un secretario mayor había sido amenazado con la exposición de viejos registros financieros.
Un abogado había sido chantajeado con información personal sensible, obligándolo a firmar papeles que confirmaban la legalidad de los cambios. Y lo más grave, se había creado un memorando falsificado, deliberadamente retroactivo para coincidir con la ausencia de Carlos, con el fin de legitimar todo el proceso. No era un error de procedimiento. Era una conspiración meticulosamente calculada que involucraba extorsión, intimidación y un abuso de poder descarado. La verdad dolió a Carlos más que la traición personal. Era una mancha en los valores morales que él siempre se había esforzado por defender para el trono. Los asesores leales presentaron opciones crudas: silencio para preservar las apariencias o acción para defender la verdad. Carlos se reclinó en su silla, con los ojos cerrados. Entendió que proteger el honor de la corona importaba más que proteger el honor de cualquier individuo, incluso el de su esposa. Eligió un tercer camino, una finalidad silenciosa, un castigo sin drama, pero absoluto. Abrió los ojos, su mirada cargada con la calma de una decisión inquebrantable. Emitió órdenes en voz baja, pero que resonaban con la autoridad absoluta de la monarquía. 1. El exilio. La reina Camila debía abandonar el palacio de inmediato, y como mínimo, temporalmente. Carlos enfatizó que esto se enmarcaría como una ausencia voluntaria por razones de salud, preservando un último fragmento de dignidad pública. 2. El despojo. Ella sería despojada de inmediato de todos los roles relacionados con la herencia, asuntos legales y gestión de fondos fiduciarios. 3. La anulación. Cada documento que ella hubiera firmado durante el periodo en cuestión sería invalidado. Todos los registros y archivos conectados a las alteraciones del testamento serían sellados bajo la investigación interna más confidencial. Esa misma tarde, un coche sin distintivos se deslizó silenciosamente desde el patio trasero del Palacio de Buckingham. La reina Camila se sentó dentro, con el rostro endurecido, sin traicionar ninguna emoción. No ofreció resistencia cuando se le informó de la decisión de Carlos. Entendió que había apostado todo y había perdido. Las puertas del coche se cerraron. El personal continuó con sus rutinas, pero su poder invisible partió con el vehículo que se alejaba. Un vacío frío de autoridad se asentó sobre el palacio. El rey Carlos permaneció junto a la ventana de su estudio, observando cómo el coche desaparecía en el tráfico de Londres. Su angustia personal estaba cuidadosamente oculta bajo el exterior impasible del monarca. Pero el precio de la integridad era alto. Había perdido a su compañera, pero había preservado lo que más importaba: su promesa de honor a su familia y la integridad del trono. Pocos días después de la fría decisión de apartar a la reina Camila del palacio, un evento significativo tuvo lugar en las profundidades de Buckingham. No hubo fanfarrias ni cámaras de televisión, solo una reunión restringida y altamente ceremonial. Este fue el momento que el rey Carlos eligió para restaurar el orden y la verdad. La reunión se celebró en una sala más pequeña y formal que la cámara habitual del Consejo, creando una atmósfera que era íntima pero no menos autoritaria. Solo Carlos, sus asesores legales más leales y unos pocos representantes reales de alto nivel fueron convocados. El aire pesaba por la notable ausencia de la reina y estaba tenso con la comprensión de que estaban presenciando un momento que reformaría el poder. El rey Carlos entró con dignidad solemne. La fatiga era evidente en su rostro después de días de confrontar la traición y tomar decisiones difíciles. Pero su resolución era tan inquebrantable como la piedra. No vestía uniforme ceremonial ni insignias elaboradas. Llevaba simplemente un traje de negocios oscuro, subrayando la seriedad y el enfoque puramente legal de la ocasión. Él habló poco. Con movimientos deliberados, colocó una copia nueva e inalterada del testamento sobre la mesa antigua. Era un documento impoluto, sellado y firmado legalmente mucho antes de que el esquema de Camila se hubiera desarrollado. El jefe de los abogados comenzó a leer. Cada página pasaba lentamente, marcando el ritmo de la justicia. Cuando se llegó a la sección de asignación de activos, un silencio absoluto envolvió la habitación.
Todos los ojos estaban fijos en las líneas leídas en voz alta. Al pronunciarse los nombres de la princesa Carlota y el príncipe Luis, claros, indiscutibles, y con todos sus derechos restaurados, un suspiro de alivio tenue, casi inaudible, recorrió la sala. Era el reconocimiento de que la verdad había prevalecido y el orden natural de la familia había sido restaurado. Sin embargo, la inquietud no se desvaneció por completo. Algunos miembros de la realeza, aquellos que siempre priorizaban la estabilidad superficial por encima de todo, comenzaron a expresar preocupaciones discretas. Sus miradas hacia Carlos estaban llenas de miedo sobre la reacción pública ante la inusual ausencia de la reina y este cambio abrupto. Susurraban sobre el riesgo de una crisis de confianza que podría sacudir el apoyo al trono. Carlos escuchó esos murmullos con una paciencia casi infinita. Pero cuando un asesor comenzó a esbozar una estrategia de mitigación de medios, Carlos levantó la mano, cortándolo con un gesto decisivo. Su mirada barrió a cada persona en la habitación. No necesitó alzar la voz. Su tono era bajo, pero llevaba el peso absoluto de la verdad. La monarquía perdura a través de la confianza, no de la manipulación. No permitiré que este trono opere sobre mentiras, sin importar cuán convenientes parezcan. No puedo cambiar lo que ha sucedido, pero puedo cambiar cómo respondemos. El único camino que puedo tomar es restaurar la verdad y asegurar la justicia. La declaración no fue meramente una explicación. Fue una reafirmación de sus valores fundamentales. La ceremonia continuó con la máxima solemnidad. El verdadero testamento inalterado fue firmado una vez más, esta vez bajo el testimonio pleno de todas las partes interesadas y en estricto cumplimiento de cada procedimiento legal. Carlos estampó su firma. Fueron trazos audaces y claros, sin mostrar rastro de fatiga o vacilación. Cada letra era una reafirmación de su soberanía, no solo sobre la corona, sino sobre su familia. El documento fue sellado y asegurado. Ahora no quedaba ni una sombra de ambigüedad para la manipulación. El rey Carlos había recuperado el control de lo que era suyo. Y lo más importante, había protegido el futuro inocente de sus nietos de los fríos juegos de poder. Desde el día en que el testamento fue restaurado, una extraña quietud se asentó sobre el palacio de Buckingham. La reina Camila había desaparecido por completo de los compromisos oficiales. La razón dada al público fue descanso y recuperación por consejo médico, un velo fino, pero suficiente para preservar la dignidad necesaria de la institución. Su ausencia era un vacío evidente en la estructura de poder, un hueco que nadie se atrevía a tocar o discutir abiertamente. La Casa Real volvió a su calma rutinaria de manera mecánica, pero se habían formado grietas, silenciosas e irreparables por ahora. Los que estaban al tanto entendían que la relación entre el rey y la reina se había roto más allá de toda reparación. La traición no fue meramente un acto legal, fue una violación profunda de la confianza en su vida compartida. El rey Carlos comenzó a dedicar más tiempo a los deberes administrativos, pero ocurrió un cambio sutil en cómo asignaba sus horas privadas. No hizo más declaraciones, no asignó culpas y desvió cada pregunta sobre la ausencia de Camila. Este silencio era un esfuerzo por salvaguardar lo que quedaba de la solemnidad del matrimonio. Sin embargo, su enfoque había cambiado inconfundiblemente. Carlos pasaba mucho más tiempo con el príncipe Guillermo, y especialmente con sus nietos. Comenzó a unirse a la princesa Carlota y al príncipe Luis para dar paseos al atardecer en los jardines del palacio, algo que rara vez había sucedido antes, dada su apretada agenda. En esos momentos, Carlos no era el rey. Era un abuelo, un hombre mayor buscando paz y una conexión familiar pura. Observaba a los niños jugar. Carlota tratando de evitar que su sombrero se volara con la brisa suave, mientras Luis corría persiguiendo a un pájaro. Sus risas claras e inocentes eran el mejor bálsamo para su alma herida. Una tarde, solo en el vasto jardín del palacio, Carlos se detuvo junto a un viejo roble.
Miró a los niños jugando a lo lejos, sus pequeñas figuras rebosantes de vida. Había enfrentado la conspiración, prevalecido en la confrontación de poder y restaurado el orden. Carlos no necesitaba reconocimiento público, no necesitaba perdón. Lo que había retenido era su serenidad interior. Sabía que podría haber perdido a una reina con una mente política aguda, pero había preservado el respeto de sus hijos y nietos. Había afirmado que, en una monarquía, el amor y la integridad familiar deben estar, en última instancia, por encima incluso de los cálculos más fríos del poder. El atardecer cayó, dorando los terrenos del palacio. El rey Carlos respiró hondo, inhalando el aroma de la tierra húmeda y la hierba fresca. Una leve sonrisa tocó sus labios, una sonrisa que contenía tanto cansancio como liberación. Entendió que había soportado una pérdida profunda, pero el precio valía la pena para preservar algo mucho más grande. El legado de un abuelo que luchó por sus nietos, incluso cuando eso significaba enfrentarse a la mismísima corona. La historia no cerró con una fuerte declaración pública, sino con la imagen tranquila de un rey encontrando la paz entre aquellos a quienes más amaba. Después de leer esta historia, en su opinión, ¿fue la decisión del rey Carlos de obligar a la reina Camila a abandonar el palacio un acto para proteger a su familia o una jugada política necesaria para reafirmar la autoridad suprema del monarca? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerde dar me gusta, compartir y suscribirse para más historias profundas. Además, haga clic en el siguiente video que aparece en su pantalla. Le aseguramos que lo disfrutará. Esperamos que lo disfrutará. Esperamos que lo disfrutará. Esperamos que lo disfrutará.